Estamos de vuelta en Diálogo Abierto. Se incorpora con nosotros José Centeno. Hola, Pepe. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Compañeros, al auditorio, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, pues ya de vuelta y otro de los temas que son muy importantes para el análisis, entendiendo después de los resultados de la elección, es la reconfiguración de algunos esquemas políticos y de gobierno. Me refiero particularmente a la salida de Gabriel García como el gran jefe de los servidores de la nación y de la estructura operativa del gobierno, que aunque legalmente no es así y se diga lo contrario, yo creo que también tenía que ver mucho con lo electoral. Se va al Senado, pero este movimiento tiene una lógica porque quien sale de ahí es Martí Batres, quien se dice que ya muy pronto tomará posesión como secretario de gobierno de la Ciudad de México, que también es un cambio encaminado, por supuesto, a operar electoralmente en el lugar donde Morena tuvo el peor de los descalabros de la pasada elección. Y de la misma manera comentar, aunque tiene que ver con otra cosa, la salida de Florencia Serranía de la dirección del metro, por fin, y un relevo que además viene aparejado ahora sí con un tema técnico de capacidades, con un tema que además tiene que ver con la resolución de los problemas, sin omitir, aunque ese es otro tema que el ingeniero Carlos Slim ya mencionó públicamente, que su empresa, que fue la que construyó ese tramo, se va a hacer cargo de la reparación asumiendo todos los costos. En conjunto, pues si lo analizamos, lo que estamos viendo es una reorganización, una reagrupación que tiene que ver con el 2024 y naturalmente con el fortalecimiento de la operación de Morena, fundamentalmente en la Ciudad de México, que insisto, es donde tuvieron el peor resultado. Pepe. Pues Guillermo, lo que yo diría es que el presidente cuando hace este tipo de cambios es porque está teniendo costos políticos. Yo no calificaría a la distancia y desde la perspectiva que tengo el trabajo del señor García al frente de esta estructura de siervos de la nación como necesariamente malo. Digo, a pesar del gobierno que están haciendo, que digamos en el términos de la realpolitik está siendo bastante pobre sus resultados, al final electoralmente no le fue tan mal. Y ahí sí habría que ponerle una estrellita en la frente como en el kinder al señor García. Ahora, la salida de Serranía del metro, pues evidentemente ya le implicaba un mayor costo que un beneficio. El tenerla ahí, creo que se pagó en demasía el compromiso que pudo haber existido en lo personal con ella, y ya la viabilidad de la candidatura o del proyecto político de Claudia Sheinbaum estaba puesto en duda si ella permanecía al encargo. Y la llegada de Martí Batres, si es que se materializa a la Secretaría de Gobierno, tendría dos objetivos. Por un lado, tener otro precandidato más a la candidatura a la jefatura de gobierno, por una parte, y por otra parte, a reforzar las estructuras de Morena, aunque creo que la figura de Martí Batres en la clase media, donde perdió la Ciudad de México Morena, no va a ayudar en gran cosa, porque no es alguien que pueda conectar y que pueda dialogar con estos segmentos de la población. ¿Te saques lo que diría? Sí, totalmente de acuerdo en lo de Martí Batres. Creo que tiene que ver más con la operación, más que él sea un elemento per se, es con la operación. Carlos, sonido. Ahí está. Perdón, ya listos, perdón, estaba aquí para que no se oyera aquí el escándalo. Oye, Memo, compañeros, a ver, yo creo que los cambios ya era importante un ajuste. Yo creo que el cambio en la operación política del presidente y más que cambios, el haber despedido y corrido a la gente que no le estaba funcionando, creo que ya era necesario. Bueno, perdón que te interrumpa. Sí. A Irmeréndira Sandoval la corrieron. Sí. Pero en el caso de Gabriel García, lo regresan al Senado con un objetivo de sustituir la operación política con Martí Batres. Yo ahí coincido con Pepe, al señor no le fue tan mal, sigue siendo muy amigo del presidente. Ahí más bien podríamos hablar de de un cambio, de una operación, no necesariamente de correrlo. Mira, un enroque, Memo, pero de alguna manera cuando te cambian de una posición tan importante y te regresan al Senado, es como, señor, pues te regreso a tu casa, estás muy a gusto en tu casa, vives a todo dar, pero ya no me sirves o ya no eres tan necesario. Ahora, yo creo, mi punto de vista es que independientemente de que se hicieron bien las cosas en los estados, pero también se acercó muchísimo, o sea, la diferencia de la oposición hacia los estados donde se ganó, pues se redujo muchísimo, y yo creo que es lo que de alguna manera molestó al presidente. Sí, obviamente el caso de Florencia Serranía, pues es un caso que era la crónica de una muerte anunciada. Mi gusto es que tardísimo, fue muy tarde. Yo creo que Claudia Sheinbaum
fue demasiado golpeada por no haber tomado la decisión a tiempo, y la verdad, esa sí fue ahí sí coincido, Memo, contigo, ahí sí fue un despido totalmente, una separación para una investigación, y bueno, nombras un agente que de alguna manera está cerca al equipo, pero Florencia Serranía, que yo reconozco que es una agente brillante, pero no una agente que era adecuada para un manejo de lo que era el metro, y sobre todo que no actuó bien. Y obviamente el tema del tema de la Secretaría de la Función Pública, pues ahí sí coincides conmigo, Memo, que ahí sí fue una corrida muy fuerte y con todos los temas, ¿no? Y Entonces, muy yo creo que justificado, además. vienen ajustes en el gabinete. Yo creo que el presidente ya se dio cuenta de que no puedes mantener a la gente nada más por ser supuestamente leales, porque hay que ver qué es la lealtad. O sea, yo creo que la capacidad, la inteligencia para operar, es muy importante. El caso de Martí, fíjate que Martí lo conozco porque obviamente él estuvo como líder universitario en las épocas que yo también en la Universidad Iberoamericana, y creo que Martí es un agente muy hábil, reconozco que es un agente hábil. Yo también coincido con tu análisis, no creo que sea tan cercana a esta clase media que se perdió, o sea, y esta clase media que se le ha golpeado, que yo creo que para la Ciudad de México es la parte más importante para poder tener unos buenos resultados. Entonces, el tema de Martí, yo creo que más bien, como dices, Memo, como bien lo señala Pepe, es más bien para operación política. Pero yo creo que aquí más bien no es tanto de operación, hay que buscar el acercamiento con la clase media si es que se quiere recuperar algo en la Ciudad de México. La clase media es de la Ciudad de México y la Ciudad de México es de la clase media, Memo. No lo veo. Felipe, el acercamiento me Sí, refiero. sí, coincido con mis colegas. Nada más, yo quisiera señalar algo. El presidente y el régimen no son dados a reconocer cuando hacen cambios, son muy reacios a hacer cambios porque lo ven como debilidad y por tanto siempre se resisten, o sea, a menos que sea muy necesario, lo cambian. Pero en este caso, este reacomodo era inevitable y es necesario. Aquí habría que ver qué piezas están moviendo. En el caso de Gabriel García, yo difiero un poco de Carlos porque no lo mandan a su casa. Recordemos que quien ha crecido bastante ha sido Monreal. Y mandarlo al Senado es precisamente ponerle un contrapeso, porque la correa de transmisión va a ser directamente con el presidente, a través de Gabriel, ya no de Monreal. Y entonces una especie como de freno, una especie de Cuña. una cuña que le apriete precisamente para controlarlo en sus aspiraciones. Porque si bien todo el mundo le achaca, y aunque no se reconozca públicamente o él lo niegue, en la Ciudad de México él tuvo algo que ver en toda Cuauhtémoc. esta... Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, para empezando Dice, por ahí. claro. Entonces, el hecho de mandar a tu gente en una estructura paralela que habías formado del gobierno federal, que eran los siervos de la nación, los servidores de la nación, en este caso es mandar a un operador político precisamente al Senado para ponerle esta cuña a Monreal. Y en el caso de la Ciudad de México, a mí lo que me preocupa es que el control de la Ciudad de México, el control político, parece que ya empieza a trasladarse a Palacio Nacional. Esta idea cuando Claudio Sheinbaum dijo, bueno, todo lo del metro se va a ver en la presidencia, no aquí, cuando es un tema local, no es un tema de la presidencia. Y entonces ahí lo que vemos son movimientos importantes. En el caso de Suárez del Real, era la cara amable del gobierno de la Ciudad de México, la mano suave. Y hay que recordar, Suárez del Real había estado al frente de Cuauhtémoc con Cuauhtémoc Cárdenas, y es gente muy cercana al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y en este caso, cuando lo cambian, ponen a Martí. Martí no le va a interesar las clases medias, lo que le va a interesar va a ser la operación de los grupos corporativos en la Ciudad de México. Y en eso se mueve como pez en el agua. No por nada en esos bajos mundos, me refiero a bajos mundos de los acuerdos, de las corporaciones, por supuesto que va encaminado ahí. Entonces, son cambios necesarios, no lo quieren reflejar como debilidad, sino como una fortaleza. No sé si Martí sea la mejor carta para la Ciudad de México. Nunca en este sexenio no se han tomado las mejores decisiones. Claudia Sheinbaum había estado reacia un poco a la influencia del presidente, había estado en la línea, pero se había resistido. Pero ahora con Martí Batres creo que regresan los duros de Morena a la Ciudad de México. Es otro mensaje para Ricardo Monreal. Al final de cuentas, lo que mencionabas de mandar a Gabriel García al Senado para hacer el puente directo de Palacio Nacional, también implica el hecho de ponerle a él una cuña en la competencia por la Ciudad de México, que dado los resultados anteriores, y eso ya lo platicaremos más adelante, yo no creo que Martí tuviera la capacidad de enfrentar a una coalición PAN, PRI, PRD en la Ciudad de México, no lo veo. Incluso si me apuras, ni siquiera Ricardo Monreal, ¿eh?
sobre todo, como decía Carlos, analizando este porcentaje tan grande de la clase media que hoy ya está abiertamente en contra, y vele sumando lo que comentábamos anteriormente de las medicinas para los niños con cáncer. Yo creo que sí hay una reorganización, hay una reestructura para atender el tema, pero está muy, muy, muy cuesta arriba. Bueno, vamos a ir a un corte, no tardamos nada. Cuando volvamos vamos a seguir hablando de política, ahora de la oposición, del tremendo pleito interno escandalosísimo en lo que queda del Partido Revolucionario Institucional. Volvemos.